Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver qué pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver... Hola, bienvenidos a La Pastela sobre Alfredo Prior. Antes de empezar, quiero ponerlo en el contexto de la evolución de la pintura de Prior desde sus colaboraciones con Cuitca hasta sus colaboraciones con Nahuel Vecino, desde la figuración hasta algo que es muy parecido a una suerte de abstracción pigmentualista, por llamarlo de alguna manera. Pero empecemos diciendo que en agosto de 1982, con el título de La Ana Vanguardia, Carlos Espartaco presentó en el estudio Gieso una muestra en la que participaban Prior, junto a Rafael Bueno, Guillermo Cuitca y otros. La Ana Vanguardia, decía el crítico Espartaco, participa de los mismos preceptos que la transvanguardia, porque pone en duda el optimismo historicista de la vanguardia con sus ideas de progreso y evolución del lenguaje. Los anavanguardistas, se afirmaba, ponen el acento en la imagen, en la mezcla de los conceptos pictóricos y en la manualidad. Poco después, Alfredo Prior integró el grupo Nueva Imagen. Volvemos a la obra con la que comenzamos esta discusión la semana pasada de Cuitca, es decir, Ensalada Rusa, que estamos viendo. Vemos que la colaboración con Alfredo Prior muestra a un Cuitca maleable que se ajusta a las necesidades del momento. En dicha obra, Prior impone lo que serán las coordenadas de su trabajo desde entonces: humor, saturación de la superficie pictórica e inclusión de figuras rebajadas a través del sarcasmo. En este sentido me refiero al humor, ya vamos a ver, o la simple deformación. Si vemos otras obras de la misma época, podremos observar cómo, más allá de cierto gusto por lo orgánico, la misma se basan casi exclusivamente en Ansel Kiefer y como también se ve en Cuitca y en la estructuración del espacio que veíamos. Es decir, figuras pequeñas en soledad o estableciendo relaciones de abuso, tortura, violación, etc. en un cubo o rincón de perspectiva deforme con paredes altas, lo que connota opresión. Sin embargo, a medida que pasan los años, Prior parece usar el pigmento como una excusa para revelar todo de sí al tiempo que esconderse también. Yo, sin meterme en su vida personal, creo que Prior es el tipo de imagen de un adicto o un alcohólico que le escapa a la recuperación, y la pintura es el lugar en el que todos esos demonios aparecen, pero también en el cual se refugia. Esto no garantiza su buena calidad, como es el caso de Francis Bacon, porque Prior recurre a soluciones fáciles, conducta del adicto, que generalmente tiene que ver con una voluntad de ser ayudado y halagado al mismo tiempo, sin hacer el esfuerzo necesario para crecer. En tal sentido, la pintura de Prior es infantil. Estamos viendo una colaboración, ya no con Cuitca, sino con Nahuel Vecino, no hace mucho tiempo. Esto fue en la Galería Vasari en noviembre de 2008, en donde vemos cómo se potencian ambos en esa celebración de la pintura, que al mismo tiempo es una suerte de rechazo de la pintura, ya que expone las debilidades de ambos. En el caso de Vecino, obviamente, su incapacidad de manejar cualquier figura humana, que en este caso era su trabajo específico, y en el caso de Prior, la incapacidad de generar ese tipo de ambiente o de espacio pictórico que permita algún tipo de representación. Y ahí empieza esta especie de flirteo de la obra de Prior hacia el 2010 con la abstracción, que se activa básicamente en términos de significado a través de los títulos. Sin ir más lejos, su muestra Verde, pensar bajo una sombra verde en el Malva se compuso principalmente de una serie de tondos, pinturas circulares, y paneles en donde se realizaba una superposición de manchas y granulaciones que en tanto materia alegorizaban el cambio tanto a través de la circularidad del soporte como la circularidad de la metáfora, que es estabilizada por los títulos de las obras que refieren a deidades y figuras mitológicas. En otras palabras, imagen y palabra se complementan y necesitan en la obra de Prior. A decir verdad, la paleta de Prior es bastante limitada porque siempre juega con los lilas y los verdes. Digamos que no puede ampliar el rango cromático porque siempre tiene que mantener cierto fondo de perspectiva atmosférica que parecería obedecer un paisaje que nunca se termina de definir. En otras palabras, en Prior siempre la mancha de pintura hace referencia a sí misma en tanto mancha de pintura, y cuando se transforma en algo más, lo hace a través de la indicación del artista, a través del título o a través de algo externo. Es una celebración de la pintura que se anuncia como tal y exige del espectador que apruebe dicha celebración
avant la lettre, es decir, antes que nada. La pregunta es, ¿qué sucede si el espectador decide no ir en esa dirección? La respuesta está siempre en una variable externa, como ya dije. Vemos que esto parece ser una constante en el arte argentino en los últimos 30 años. La pintura y el arte en general parecen siempre venir con un manual de instrucciones en nuestro país para poder ser entendidas. En la reseña que hiciera para página 12 Sergio Ungaro, con motivo de la última muestra de Prior, Ungaro dice que lo de Prior es un viaje plástico por las capas y niveles de su obra y lo plantea de la siguiente manera. Estoy citando ahora el artículo de página 12 de Ungaro. Vale la pena quedarse un buen rato perdiéndose en estos espacios abstractos, paisajes primordiales en los que la luz se sumerge en la oscuridad y los elementos primordiales arremeten entre sí. Desde esa dimensión mítica, las referencias de los títulos a Danae, fecundada por Zeus, convertido en una lluvia de oro, repito, estamos refiriéndonos a esta imagen que estamos viendo, a Orfeo, de hecho la imagen que estamos viendo se llama Orfeo, Mercurio, Hermes, Cronos, Baco, Estigia y otros seres mitológicos son apenas invocaciones. Pero si, como decía Duchamp, el título es otro color que se le agrega a la pintura, con ese color y esa invocación a Prior le alcanza. Yo a esto digo, menos mal. Demasiada información. Al respecto, Eva Greenstein dice en el catálogo de esa muestra que la obra de Prior parece representar la guerra entre sustancias que se encuentran y no se fusionan, el drama de esa imposibilidad de unión. Es en este punto en el que conviene detenerse y mirar al artista, como hicimos anteriormente con Guillermo Cuitca, no desde el giro poético que le atribuyen y que pretende imponer como pauta de su pintura, sino como discurso de apreciación de su propia obra en las condiciones de producción y obra, de su vida. Greenstein, sin proponérselo, nos permite acercarnos al personaje al decir lo siguiente. Ese verso se puede interpretar de mil maneras. Un verde pensar puede ser un pensar que aún está verde, en crecimiento, como un brote, dice muy poética la narigona crítica. Y también puede tener relación, dice ella, con los beatniks, con William Burroughs, por aludir de manera indirecta sutilmente al humo. Ese verde pensar tiene un tufillo canábico, dice mientras sonríe pícaramente. Y según Cipollini, hay una suerte de articulación del mensaje a través de la enunciación del humor. Yo diría de un oxímoron visual, de la ironía posiblemente. Esto lo diferenciaría del grupo de Glusberg, que pareciera ser mucho más superficial tanto metafórica como pictóricamente. Si bien el texto de Rafael Cipollini hace referencias a la carga irónica y humorística de Prior, es Laura Buccellato, en el prefacio del libro de Cipollini sobre el artista, que genera más preguntas que respuestas, pero a la vez nos permite hacer las preguntas correctas, si se quiere. Laura Buccellato dice lo siguiente: aproximarse a la obra de Alfredo Prior es practicar un juego inagotable con imágenes habitadas por el pulso del sentido. Prior es un Heráclito contemporáneo en quien las palabras graves y agudas resonan sumergidas en un magma pictórico de donde emergen jubilosas metáforas. Perdón que me ría. La confusión emerge porque el filósofo se ríe, que ríe, no es Heráclito sino Demócrito. Es decir, Laura Buccellato está confundiendo filósofos, haciéndose la culta, confunde filósofos. Lo cual, a pesar del error, pone el peso de la mirada en algo muy importante, que es la capacidad de júbilo de este artista. Entonces, Cipollini y Laura Buccellato presentan a Prior como el artista jocoso. Y finalmente tenemos la teoría de Francis Hutchinson, que en su libro Reflexiones sobre la risa, según la cual el humor se produce al percibir una distancia entre lo que sabemos y lo que ocurre. Es decir, esta cuestión representativa, que transforma el humor en un tema de pura temporalidad. Es decir, el humor tiene que ver con el ritmo. Hay una cosa muy musical en el humor. Es decir, yo me río porque algo fue dicho en el momento justo. Y esto plantea límites en la pintura, porque el humor es muy apto para el teatro, es muy apto para el cine, es muy apto, pero para la pintura es muy difícil hacer humor, salvo que sea sátira, que es diferente que el humor. La sátira es reírse de alguien en una relación directa.
Pero el tipo de humor que está planteando Prior es un humor irónico, es un humor que plantea un contrato entre dos que tienen que acordar que vamos a hablar de humor. Y esto nunca ocurre en pintura. Y mucho menos ocurre al nivel de abstracción o de manejo de las figuras que está planteando Prior. Lejos de humor, hay una sensación de desplazamiento retórico más cercano a la alegoría que al humor. Y esta alegoría contiene elementos infantiles, pero esto no es humor. La cuestión entonces es que tenemos a un Prior que cree que está haciéndonos reír, pero en realidad no se está haciendo reír y es bastante dark todo lo que estamos viendo. Y como yo estoy planteando, hay una alegoría. ¿La alegoría a qué refiere? ¿Cuál es la alegoría de la pintura de Prior? Y esto creo que es la clave para entender la pintura de Prior. Sin entrar en una disquisición entre alegoría e ironía, yo creo que lo que hace Prior no es humor, sino puro desplazamiento. Prior transforma su arte en una especie de velo que cubre y que tapa cosas. Este uso de la pintura como alegoría de algo que se escapa todo el tiempo, permanentemente, yo diría casi como el amor o como el arte, que una vez que se tiene, se lo comienza a perder. Se plantea, al velarlo y al taparlo, plantea cierto nivel de inmadurez por parte del artista, que a mí me interesa explorar por lo menos de manera muy sucinta. Yo digo porque tapar cosas no es malo en sí mismo, y yo diría que es la condición sine qua non para que el arte funcione. Es representación el arte. Sin embargo, el desplazamiento permanente de sentido para sí mismo es insuficiente para referirse al proyecto de Prior como proyecto artístico, o sea que se vuelve autista en sentido cognitivo. Este es un tema que estuvimos charlando en el blog. Es decir, la obra de Prior se transforma en una suerte de masturbación visual y de pigmentos. En tal sentido, Eva Greenstein decía en el catálogo de esa muestra que la obra de Prior parece representar la guerra entre sustancias que se encuentran y no se fusionan, el drama de esa imposibilidad de unión. ¿De qué sustancias habla? El estilo pictórico de Prior se compone de una serie de velos que funcionan como cataratas que impiden la visión del espectador o que al menos la obstaculizan. Esto en su carrera va de menor a mayor. Empieza con una cosa muy, digamos, más cercana a Kwiatka en la claridad y después se va enturbiando más y más. En palabras de Prior, las series Sinfonía Napoleónica, Música China y esta última, Música Nocturna, funcionan con un soporte originariamente musical que al pintarlos queda destruido para escuchar, pero ponen en escena esa otra música que es la del color y la materia. Vemos cómo la palabra de Prior siempre inyecta una poesía que no es tan obvia. En la obra de Prior hay una progresiva tendencia a crear confusión a través de la indefinición de las figuras y la falta de modelado. Como vemos, las figuras son muy primitivas, quizá la palabra no es primitiva, pero son muy básicas. No sorprende que la progresión pictórica avance hacia una estructura de remolinos de acrílico y pigmentos que, ayudados por los títulos de las pinturas, devienen alegorías del cambio en tanto transubstanciación de la materia en algo superior, que puede ser el pase de música vinilo a obra de arte en museo, por ejemplo. Y esto se hace a través de la intervención del artista. Mi problema es que lo que pretende ser transubstanciación es en realidad una excusa para cubrir la imagen con la celebración de la pintura. Esas capas parecen velos, vómitos o exabruptos que el artista usa para esconderse. Es por esto que este tipo de articulación del pigmento con fines alegóricos termina siendo algo análogo a los procesos de autoconvencimiento del drogadicto o el alcohólico, que crean caos para justificar su adicción. Sé por qué lo digo. Nos vemos la semana que viene con Eduardo Estupía.